por este tiempo maravilloso que te le hemos dedicado y te seguimos dedicando a ti, mi Rey amado. Dejamos a nuestro pastor con la palabra que tú le has dado, Señor. Gracias por todo. Bendícenos, guárdanos y protégenos. Danos sabiduría y entendimiento para entender tu palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén. Uno, dos, tres, probando. Bueno, buenos días a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo inmenso poder verles en esta mañana, darle las gracias a Dios por la vida de todos y cada uno, los que están aquí presentes y los que nos ven en línea también. Es una alegría compartir con ustedes este momento en el que nos reunimos, nos congregamos para glorificar el nombre del Señor. En esta mañana hay muchos de ustedes que siempre a veces vienen a mí con dificultades bíblicas. Y hoy en un día como este domingo, con la temperatura bajo cero, déjeme decirles, no es pecado traer café caliente a la iglesia y bebérselo, pero es pecado botarlo y no limpiar donde se caiga, ¿oyó? Eso sí es pecado. Pero no, en realidad, hermanos, le damos gracias a Dios porque muchos de ustedes están aquí con gozo, con alegría, deseando glorificar el nombre del Señor a pesar de que la temperatura está bien baja afuera. ¿Verdad? Cuando Rosemary y los niños y yo salimos de la casa, la sensación térmica era de 18, imagínense. Para los que nos ven en línea y no saben eso, la temperatura a la que se congela el agua es 32 grados Fahrenheit y estamos a 18, así que está muy frío afuera. Bueno, por lo demás quisiera darle hoy la bienvenida a todos, recordando lo que la palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 15, 7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos, así debemos recibirnos los unos a los otros. Y también recordar lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos, óigame bien, todos nosotros somos benditos con toda bendición espiritual. Gracias a Cristo somos benditos con toda bendición espiritual y como bendito y amado de Dios en el Señor Jesús le recibimos a todos y cada uno en esta mañana. Yo estoy viendo una cara familiar aquí que tenía unos días de no verla, pero estoy contento de verla muchísimo. Tengo a la hermana Gardenia, ¿verdad? Que está detrás, ¿verdad? ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenida, el Señor le bendiga. También tengo aquí a la hermana Betty Mejía y a Ángel Mejía, ¿verdad? ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenidos, que el Señor le bendiga. Por supuesto, nuestra hermana Juliana, nuestro hermano Segundo, nuestra hermana Blanca, bienvenidos, Dios les bendiga. También nuestra hermana Silvia, mamá, nuestro hermano Anthony, bienvenidos, que Dios les bendiga a todos. Hoy tenemos una sorpresa muy buena que han preparado con amor los niños para compartir con nosotros, ¿verdad? Solamente quería tomarme un breve tiempo para decirle esto a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por estos 7 años. En primer lugar, gracias a Dios que nos tuvo por dignos de llamarnos al ministerio el 6 de diciembre del 2015, allá en la 5 de la Pine Street, en un local que probablemente es del tamaño de las 2 aulas, pequeñísimo. Ahí comenzamos el primer culto, ¿verdad? Diciembre 6 del 2015, y hoy estamos celebrando que el Señor nos permitió llegar a 7 años con su fidelidad. Hay tantos nombres, hay tantas personas a las que también yo quisiera agradecerles, algunas de ellas ya no están aquí. Me refiero que están en otra congregación, ¿verdad? No se vaya a creer que no, todavía no se han ido con el Señor, gracias a Dios, están rindiendo frutos para la gloria de Dios en otro lugar y estamos muy agradecidos por la vida de todos y cada uno que han aportado, que han contribuido, que han trabajado para que este ministerio crezca. A ustedes que están aquí presentes también muchísimas gracias por ayudarnos en esta labor, porque esta labor no puede ser hecha por un solo hombre. Sí es hecha para un solo Dios, que es el que tiene toda la gloria y la honra, pero no puede ser hecha por un solo hombre. Así que a todos y cada uno, permítame decirles muchísimas gracias y que Dios les bendiga y que Dios nos continúe bendiciendo, ¿verdad? Conforme a su voluntad, nos permite el Señor alcanzar muchos más años y sobre todo muchas más almas para la salvación en Cristo Jesús. Gracias a todos y cada uno. A continuación van a pasar 3 cosas sucesivamente que son muy importantes. La primera es, nuestro hermano Luis va a compartir con nosotros la lectura bíblica de hoy en Primera de Pedro. Luego tenemos un especial con los niños y después de eso otro especial con los adolescentes. Siéntase con toda la libertad de grabarlo, si usted desea, por favor grábelo
Esperamos que la grabación que esté en línea también sea de buena calidad para que usted la pueda compartir con su familia. ¿Ok? Vamos a darle el tiempo, hermano Luis, por favor, Dios le bendiga. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 11. Le voy a acercar este micrófono. Verá, hermana linda. Lo puede subir, hermano. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Y vamos a leer hoy en la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 11. Apacentar la grey de Dios. Cuando todos lo tengan, por favor, digan amén. La grey de Dios. Sabemos que nosotros somos esa grey que el Señor cuida de nosotros, y asimismo también nosotros debemos cuidar los unos por los otros, orar los unos por los otros. Dice de la siguiente manera, la palabra de Dios se lee: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ruego a Dios, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todo sumiso unos a otros, revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A Él, todos juntos, a Él sea toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, que sea tu Espíritu Santo guiándonos por medio de tu palabra, y podamos ser nosotros edificados en esta mañana. Y te damos gracias, Señor, por todo este tiempo que nos has dado en este ministerio junto con todos los hermanos. Gracias por la salud de todos los hermanos que se han recuperado de sus enfermedades. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. 1, 2, 3. Bueno, a continuación le vamos a pedir a los niños que pasen para su especial, ¿verdad? Deténgalo, hermano. Amén. Por favor, pasen. Ya, ok. Yo creo que ella viene conmigo.
Everything I have, everything I have, are you giving me? Are you giving me? I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I'll give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Is a gift to you. I don't want to bow. I don't want to bow. Amén. 1, 2, 3. Amén. Muchas gracias a los niños, ¿verdad?, que nos dieron este especial. Y ahora vamos a tener un tiempo con los adolescentes que van a leernos porciones de la Escritura, ¿verdad? Ay, amén. This thing is gonna break. Claro, si tienen la necesidad. Wait, who's the first one? Me. You're the first one? Who's the first one? Put your thing. Oh yeah, two. Then it's me. Then it's you. Ay, amén. Vamos con uno. Hello. ¿Todo están listos? Ok. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias a todos por estar aquí. Y queremos partir también la lectura bíblica, que cada uno con su versículo, para que también edifican, ¿no?, a cada uno de nuestros pequeños, ¿no?, para esa semilla se crezca en el corazón. Así ellos van a leer un versículo con la gloria de Dios y la gracia. Y si tienen también el entendimiento de explicar también lo que significa ese versículo en su corazón y que le puso el Espíritu Santo. Por eso cada uno tiene su versículo y así lo leemos para que todos sean edificados. Por eso oramos a los principios por gracia y entendimiento a Jesucristo. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por darnos la oportunidad, Padre Santo, que cada uno de estos pequeños, Señor, como tu palabra dice, sean edificados con la ayuda tuya, Señor, y la ayuda del Espíritu Santo. Te pedimos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Say the verse, the chapter. Go ahead. Ephesus 2, 8 through 9. For by grace you have been saved through faith, and not that of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Amen. Want to say what that means? So what does that mean, the verse? The verse means that we are saved by grace, not by our works. You can say This verse means that we are saved by our grace and not by our works. that. Amen. Van hecha.
You can stay there. Sí, se lo voy a leer para ustedes, para los que no entendieron. El versículo que leímos se encuentra en Efesios 2, del 8 al 9, que significa: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. There you go. Nice job. Okay, Marlon, you can use that. Porque de tal manera amo, Espérate, el versículo. Juan 3:16, porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Eduardo, el libro, capítulo y versículo. San Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Amén, gloria a Dios. Y después, Jeffrey, el libro, el capítulo, sí, exacto. San Juan 1:1, en el principio era un verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Amén. Nice job, buddy. Come on, Dennis. So, di el libro, capítulo y versículo. Salmos 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano. Bueno, le damos gracias a Dios por ese especial, ¿verdad? Y el amor con que los niños lo prepararon. Antes de pasar a la prédica de hoy, pues yo quisiera rogarle a los maestros de escuela dominical que pasen con sus niños, ¿verdad? Los adolescentes con el hermano Edgar y los niños con nuestra hermana Verónica, nuestra hermana Ana y nuestra hermana Amada. En esta mañana, hermano, yo quisiera tomarme brevemente el tiempo para hablar con ustedes acerca de lo que la Escritura nos enseña en Mateo capítulo 1, y es la anunciación del nacimiento del Señor Jesucristo. En su palabra, el Señor nos dice cómo iba a ser este nacimiento de Jesucristo, y nos da algunas pautas que nos sirven no solamente para comprender en el contexto histórico cómo habían de darse las cosas, sino que son también revelaciones de cómo es que esta provisión de Dios para nuestra salvación habría de cumplirse. Mi amado hermano, el problema de la fe, más que comprender la plenitud de Dios, lo cual conceptualmente es un error tratar de hacerlo. ¿Por qué lo digo? Tratar una mente finita como la de los hombres, tratar de entender a un Dios infinito. Una mente temporal como la de nosotros los seres humanos, tratar de comprender a un Dios eterno. Es un grave error, pero hay cosas que Dios facilitó, Dios proveyó para que nosotros viéramos claramente la forma en la que Él había de salvarnos, la forma en la que Él había de darnos la redención. Yo me siento como que estoy muy lejos del... A ver... Permítanme acomodarme. Y hoy quisiera que viéramos desde la anunciación cómo estas cosas fueron provistas por Dios, ¿verdad? Cómo es que Dios las estableció, en otras palabras. El tema de hoy es: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Óigame bien, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es quizás, como decimos, la línea más importante del anuncio del ángel a José. Y vamos a ver en las circunstancias en las que el ángel le habla. La lectura bíblica se encuentra en Mateo capítulo 1 y vamos a ver los versículos 18 hasta el 25. La palabra de Dios bendita y santificada por Él dice de esta manera.
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana rogamos, Señor, una vez más de tus misericordias. Gracias por todo lo que has hecho en esta mañana, por darnos la vida, por darnos este tiempo, este espacio, este lugar. Te damos gracias por las voces de nuestros niños, Señor, que exaltan tu nombre con alabanza, Señor. Es la esperanza mía, Señor, de que esas voces seguirán glorificando tu nombre, aun cuando la mía se llegara a apagar antes de que tú vinieras, Señor. Gracias por dejarnos ver el futuro, Señor, y saber sobre todas las cosas que más allá hay un futuro aún más glorioso contigo en la eternidad. Y de esa esperanza es que queremos predicar hoy. Esa esperanza que solamente está en ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos hoy y siempre. Espíritu Santo, ayúdanos a conocer la verdad de tu palabra, porque solo con la verdad podemos glorificarte, oh Dios eterno. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en esta mañana, como les decía, quisiera que viéramos en este pequeño pasaje algunas cosas que la palabra de Dios nos está dando para que logremos con entendimiento ver, óigame bien, ver el anuncio que él hace y hacia dónde apunta. Mi amados hermanos, la intención de Dios no es como la de hoy, la de los muchos artistas y especialmente los literarios, de tratar de escribir cosas que nos mantengan entretenidos, que nos motiven, que muevan nuestras emociones. El objetivo primordial de Dios era señalarnos al verdadero para que no cayéramos en el error. Para que no cayéramos en el error. Señalarnos cómo es que Él iba a salvarnos, para que no cayéramos en el error de creer que hay otras maneras en las que podemos ser salvos. En este pasaje muy sencillo vamos a ver ciertos aspectos que tenemos que considerar en todo el contexto alrededor de los hechos que sucedieron cuando el Señor Jesucristo iba a ser manifestado en la carne, en su nacimiento. En primer lugar, en el relato vemos tres cosas que son importantes: el contexto, la historia y la cultura. ¿Por qué estas tres cosas son importantes? Porque, en primer lugar, en el contexto tuvieron un momento, esto es el contexto histórico, tuvieron un lugar, esto es el contexto geográfico, y esas cosas no podemos ignorarlas. No podemos solamente, como erróneamente muchos han hecho, transferir de la cultura judía a nuestra cultura sin entender dónde residen las principales diferencias. Dice aquí en primer lugar, el nacimiento de Jesucristo fue así. 2 puntos. Estando desposada María su madre. Óigame bien, ahí en esa palabra han cometido unos errores. Y tristemente en el país de donde yo vengo, Nicaragua, mucha gente que leyendo eso dice que ya estaban casados. La gente entiende desposado como estar casado. Cuando se habla desposado, en el contexto cultural e histórico había la costumbre en el pueblo judío
de que se entregaba la mano. Yo no sé si todavía alguno es familiar con este hecho. Se entregaba la mano de la novia al novio. No consumaban la intimidad del matrimonio hasta que se casaban, pero significaba que al estar desposados estaban reservados el uno para el otro. De manera que si la dama ponía atención a las pretensiones de otro y caía en el error, ella, por la ley de Moisés, tenía que ser muerta a pedrada. Y el varón también. El varón también. No se ve en ese sentido porque mucho se ha acusado al pueblo judío de ser machista. La ley de Moisés castigaba el adulterio con la muerte. Y muerte a pedrada. Se tenía que sacar a los culpables fuera de la ciudad y lapidarlos a pedrada hasta darles muerte. ¿Verdad? Entonces dice aquí que estando desposada María, la madre de Jesús, con José, antes que se juntasen, mira el tiempo que se toma el cronista de escribir estas cosas, antes que se juntasen. ¿Qué significa juntarse? Más que vivir juntos, tener intimidad. Antes que se juntasen, dice la Escritura, ya no serán dos, sino que vendrán a ser una sola carne. Por eso Pablo advierte, cualquiera que se une con una ramera, ¿qué hace? Se vuelve una sola carne con ella. La Biblia nos advierte de estos cuidados. Cada vez que usted se une en intimidad a una persona, se vuelve en una sola carne delante de Dios. Y a veces nos falta el discernimiento y a veces creemos que no es así. Juzgamos que no es así. El problema es que mi juicio, ¿qué es delante de Dios? Nada. Si Dios estableció que eso no es correcto, no es correcto. Aunque yo trate miles de maneras de justificarlo, aunque yo trate de razonarlo, aunque yo trate de explicarlo de la manera más profunda que usted pueda encontrar, la Biblia sigue llamándolo malo. Y la advertencia en Isaías capítulo 26 esta es simple. Ay del que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Si Dios lo llama malo, ¿qué voy a hacer yo? Llamarlo malo también. Ahora bien, dice, antes que se juntasen, ¿qué pasó? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces ahora vemos a José en un dilema, humanamente hablando. José dice, bueno, yo realmente estoy enamorado de esta mujer, yo la quiero, pero está embarazada y yo sé que no es de mí. Hay un gran problema ahí. Y no es solamente de ego o de vanidad, ¿verdad? Sino que la misma práctica de la cultura lo llevaba él a cuestionar lamentablemente la integridad de María. Y yo quiero que usted entienda hoy, si fue tan difícil en aquel tiempo, todavía hoy sigue siendo muy difícil para muchas personas. Tanto así que como los mismos sacerdotes y fariseos llamaron a Jesús hijo de adulterio, hoy también hay personas que no creen que él fue concebido del Espíritu Santo, sino que María cometió un error. Y la Escritura dice lo contrario. La Escritura dice lo contrario. Dice aquí, José, versículo 19, su marido. ¿Por qué le dice su marido? ¿Por qué le dice su marido? Porque para ellos, culturalmente, cuando están comprometidos, ya no puede echar pie atrás. No tiene forma. ¿Por qué? Porque al estar desposado, estoy comprometido para ella, ¿verdad? Aunque no haya la intimidad, y porque no hay intimidad, no tengo razones para rechazarla. ¿Correcto? Entonces, por eso le llama y dice, José su marido. ¿Por qué? Porque estaba establecido ya que ellos iban a terminar en matrimonio, y así terminaron. La historia lo dice y la Biblia lo confirma. Terminaron casándose, terminaron teniendo otros hijos, aunque los católicos resisten esto hasta la muerte. Y vemos el pasaje en Belén, donde se dice que estaban sus hermanos, llama a los hermanos de Judas, Jacobo, y hay otro nombre, Santiago, no sé cuál de ellos es, les llama hermanos de Jesús, junto con sus hermanas, de las cuales no nos da los nombres. Pero nos dice que estaban en la sinagoga buscándolo a él con María. Y dice, tu madre y tus hermanos te buscan afuera.
Muchos superteólogos han salido ahí, no, es que son hermanos en la fe. No, no es eso de lo que está hablando la Escritura. Porque sus hermanos en la fe, ¿dónde estaban? Adentro con él en la sinagoga, y estaban sus discípulos al lado de él. Estaba hablando de hermanos, de medios hermanos, ¿verdad? Como se les conoce. Por eso Jacobo, cuando usted lee la epístola de Santiago, dice medio hermano de Jesucristo. ¿Por qué dice medio hermano? Porque él mismo reconocía que en Jesucristo había algo divino que no había en él. ¿Ah? Santiago no venía y multiplicaba panes y peces. Santiago no le devolvía la vista a nadie. Pero Jesús sí lo hacía. Entonces él entendió que su hermano, medio hermano, él sí tenía algo que no es humano. Él lo comprendió y dio testimonio de esto. Duro, porque al principio eran sus propios hermanos los que hacían qué cosa, resistirle. No le creían, estaban en incredulidad. Ahora bien, dice, José su marido, como era justo, ¿qué significa que era justo? ¿Qué significa que era justo? Estamos hablando de la justicia teológica mediante la cual una persona es incapaz de cometer un error y un pecado, o estamos hablando de la piedad con la que él trataba de hacer las cosas para no hacer daño al prójimo. Estamos hablando más entonces en el segundo aspecto, un sentido más moral y ético. Compasivo con el prójimo. Entonces dice, como era justo, ¿y qué pasaba? No quería infamarla. Porque no es solo que iban a hablar mal de María. Ustedes saben lo que iba a pasar con María. La iban a matar, la iban a sacar fuera de la ciudad y la iban a matar a pedradas. José sabía eso. José sabía eso. Entonces, ¿qué hizo? Dice, quiso dejarla secretamente. Hubo en su corazón, sin haberlo dicho a nadie, la motivación de abandonar a María, pensando que María le había sido, ¿qué cosa? Infiel. Y la Biblia llama a María una mujer de virtud. No lo vamos a negar. No dice que María salva. No hay ningún versículo de estos 37.300 versículos de esta Biblia que diga que María es la salvadora. Pero sí dice que era una mujer que tenía virtud. Y su comportamiento cuando es revelado por el ángel que ella va a tener a Jesucristo, también fue un comportamiento sobrio, prudente. Y esto es de reconocerlo, es encomiable. Entonces vemos tres aspectos de la cultura. Número uno, estaban regidos bajo la ley de Moisés. Número dos, culturalmente los judíos acostumbraban a desposar, es decir, a conceder la mano de una novia a un novio, estuvieran reservados el uno para el otro hasta que se consumara el matrimonio. Y el matrimonio solamente se consumaba por hecho de intimidad. También, humanamente, José, y esto es de entender, humanamente él cuestionó lo que estaba pasando. No tenía la explicación, no tenía el conocimiento, pero lo cuestionó. Como humanamente también nosotros muchas veces hemos cuestionado sin entender las cosas de Dios. Lo importante es llegar al entendimiento de lo que Dios está haciendo conforme Dios lo permite. Discernir. Bueno, vamos a ver que además del contexto, la historia y la cultura, ahora hay una aparición sobrenatural. Y este es un ángel. Los ángeles en la historia bíblica han sido conocidos como heraldos de Dios. ¿Qué es un heraldo? Que anuncia. Por eso el ángel le dice a Juan en Apocalipsis, no te postres, no te arrodilles, no me adores a mí, porque yo soy consiervo tuyo y de los profetas. Un momentito. ¿Qué significa que es consiervo? Significa que sirve junto a ellos. ¿Y cuál fue el papel de los profetas? Anunciar la palabra de Dios al pueblo. ¿Y cuál es el rol de los apóstoles verdaderos? Anunciar el evangelio de Jesucristo. El ángel dice, yo soy consiervo tuyo y de los profetas. Adora a Dios. El ángel está diciendo, la función nuestra es anunciar a Dios. Es anunciar lo que Dios quiere que anunciemos. Entonces dice aquí, pensando él en esto, ¿quién? José, pensando en toda esta situación. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo yo reaccionar teniendo esta desconfianza dentro de mí? Porque hay algo que yo desconozco. Pero ¿cómo reaccionar sin causarle un mal a esta joven?
No, a veces nosotros somos impulsivos y vamos y reventamos todo y no nos importa. A veces no, un momentito. ¿Cómo puedo reaccionar yo sin causar daño a lo que me rodea? Esto es muy importante. No oímos aquí que se llenó de celos y fue y la golpeó, ¿verdad? Hoy sí se oye en las noticias cada cosa, ¿verdad? Por supuesto, muchos de estos hombres no están ni siquiera cerca de Dios para hacer semejante acto salvaje, ¿verdad? Pero dice aquí, pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño. Quiere decir que él se durmió pensando en eso. Era tal su preocupación que se durmió pensando en el problema que tenía de frente. Y ahí vemos en José una característica que no conocíamos. ¿Y cuál es esa? Su carácter, era un hombre responsable. Y yo sé que muchos de ustedes se van a la cama pensando, ok, tenemos este problema, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Verdad? Dios no quiere que pensemos así, déjeme decirle, ahí fallamos todos, ¿verdad? Dios quiere que nosotros digamos, Señor, ¿cómo nos vas a ayudar a resolver esto? O cómo tú lo vas a resolver aún mejor. Pero en él era tal la responsabilidad, dice que se durmió pensando en esto, dice, y en sueños le apareció, ¿qué cosa? Un ángel del Señor. ¿Y qué pasó? Le dijo, José, hijo de David. ¿Qué significa eso? Es del linaje de David. O ponga atención, porque también Bartimeo el ciego a las afueras de Jericó le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos hijos de David? En el caso de José, linaje de David. En el caso de Jesús, ¿qué cosa? El Mesías. Póngame atención porque mucha gente es perspicaz. Tienen la astucia del demonio. Y te dice, mira, entonces también José es el Mesías. Porque le dijo hijo de David. Pero a José le está diciendo hijo de David para confirmar que él es linaje de David, por donde ha de venir el Mesías, que es precisamente el que él no entiende, que está en el vientre de María. Pero cuando Bartimeo clama como un ciego a Jesús, no está clamando como llamando la atención de José, el ángel, sino que está llamando a Jesús como el que puede devolverle la vista. Y esto solo es el Mesías, porque así fue anunciado. Él iba a abrir los ojos ¿de quién? De los ciegos. Iba a darle voz a los mudos. Iba a hacer caminar a los paralíticos. Y eso hizo. Isaías lo anuncia magistralmente. Cuando usted el libro de Isaías es uno de los libros más hermosos. No entiendo por qué mucha gente lo odia. Todavía hoy lo odian. Porque habla del castigo de Israel. Habla del castigo y del Israel que desobedeció, porque el que obedeció no fue castigado. Dice aquí entonces, José, hijo de David, no temas. ¿Por qué le dijo no temas? Porque había en él, ¿qué cosa? Temor. Había temor. Había temor, no conocía las circunstancias. Había temor que el asunto se supiera y a él le dieran muerte y él no lo podía evitar. Usted sabe que los judíos pueden llegar a la casa, sacarla a la fuerza, llevarla fuera de la ciudad y matarla a pedrada, aunque su esposo no quisiera. Había temor en él. Dice así, no temas recibir a María, tu mujer. ¿Por qué le dice tu mujer? Están desposados, no han consumado la intimidad, lo dice aquí claramente, pero estaba reservada para hacer eso, para ser su mujer. Dice así, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué le dice el ángel? Del Espíritu Santo es. Quiere decir que para José, primero quiere decir que José entendió lo que estaba pasando en un plano divino. Número 2, quiere decir que José entendió que ese Espíritu Santo no era la fuerza activa de Dios, era una persona. Y que por lo tanto era una persona como divina, no humana, divina. Un ser sobrenatural. Él lo comprendió.
Dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, o sea, significa de él proviene, es parte de la naturaleza divina. Dice así, ¿y qué va a pasar con María? Dará a luz un hijo. O sea, ahora ya le está anunciando qué cosa, no lo del presente. Lo que está en ella es del Espíritu Santo, eso es hoy. Pero ella dará en el futuro, meses sabemos, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. En hebreo es el Yeshua. ¿Sabe qué significa Yeshua? Yeshua significa Jehová salva. ¿Sabía usted eso? Yeshua significa Jehová salva. Dice, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ok, ahí entonces yo voy a usar ahora la exégesis bíblica, la interpretación correcta bíblica. Óigame bien, es correcto decir u orar para que Dios nos sane de toda enfermedad. Se puede, se debe, pero no es el primer objetivo por el que Jesús vino. ¿Cuál fue el primer objetivo que Jesús vino? Él salvará a su pueblo ¿de qué cosa? De sus pecados. La esperanza de Israel era que el Mesías cuando viniera los iba a librar de sus opresores. Dios nunca dijo eso. Los iba a librar de Roma, de Grecia y de todos los que los oprimieron. Los iba a salvar ¿de qué cosa? De sus pecados. Cuando en la Escritura me dice que va a aparecer uno o va a ser revelado uno cuyo nombre es Jesús, que me va a salvar a mí de mis pecados, ¿cuál es la primera cosa que yo necesito ver con él? ¿Cuál será? Permítanme preguntarle de otra manera. ¿Será que yo puedo llegar a este Jesús que va a salvarme a mí, parte de su pueblo, me va a salvar a mí de sus pecados? Yo puedo llegar a hablarle a este Jesús de mis finanzas, de mi salud, de mis sueños y aspiraciones. Puedo pedirle a Dios, óigame bien, soy un hijo de Dios, puedo pedírselo. Pero la prioridad, lo que debe estar al frente, no es lo que yo quiero, es lo que Él reveló para mí. Y lo que Él reveló para mí, Gustavo, la única manera en la que yo te ofrezco la salvación es mediante mi Hijo Jesucristo. Entiéndelo, Gustavo, tú no puedes ser salvo por la práctica religiosa que tú hagas. Ninguna religión te puede salvar. El día que algo sustituya a Jesús, entonces ya no lo necesitamos. En estos 7 años se los he dicho en amor, una de las cosas con las que más me duelo yo, porque se escucha bien, pero estas son falacias. ¿Qué es una falacia? Es una mentira que parece verdad. Te dicen a ti que tú tienes que ser cada día más como Jesús. El comenzar a ser como Jesús, ¿qué implica? Que puedo llegar a ser como Él. Y si yo puedo llegar a ser como Él, ¿qué pasa? Ya no lo necesito. Y no es cierto, porque no se puede. No se puede. Es linda la idea. Oh, mi Dios, qué hermosa es esa idea de que poder ser todos como Jesús. Y un día vamos a ser, óigame bien, un día vamos a ser, cuando recibamos este cuerpo glorificado, el que habla 1 Corintios 15, cuando ya no haya enfermedad en nuestro cuerpo, cuando ya no haya necesidad, cuando el evangelio glorioso que predicamos se cumpla y Jesucristo venga por su iglesia y nos levante aún a los que estemos en la tumba del sepulcro, nos levante para irnos con Él. Ese día se va a cumplir que somos igual a Él. Pero aquí en esta tierra, mientras estamos en este cuerpo, mi amado hermano, no se puede. Por eso tenemos que entender, yo soy hombre y Él es Dios. Yo soy finito, Él es eterno. Él es vida eterna y Él es el único que puede dármela. Una de las cosas que me sucedió esta semana, entré en temor. Cuando volví a dar positivo en COVID la semana antepasada,
entré en un temor, dije yo, ay, Dios mío, ¿será que voy de nuevo al hospital? Dije, como el año pasado. Pero Dios no quiso, Dios me ayudó, Dios me sostuvo. Pero recibí una noticia que me afectó. Y fue el fallecimiento del pastor Miguel Díaz. Miguel Díaz era pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal Unidos, no sé cómo es que se llama, ¿verdad? Pero aquí en la salida 5. Ese fue el pastor que nos casó a Rosemary y a mí en la ceremonia religiosa. Él falleció la semana pasada. Y entre esas cosas que yo miraba así con tristeza, decía, Señor, realmente muchos de nosotros quizás vamos a ir primero al sepulcro antes de que tú vengas. Esa es una realidad que tenemos que confrontar y que tenemos que aceptar. Pablo soñaba que iba a ser resucitado entre los muertos. Pablo decía, 1 Tesalonicenses 4:13, no quiero que ignoréis, hermano, acerca de los que duermen, porque el mismo Señor con trompeta de ángel, con trompeta de arcángel y con voz de Dios aparecerá en las nubes, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, decía Pablo, nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y así estaremos con el Señor en las nubes por siempre, decía. Esa era la promesa en la resurrección. Después de la resurrección, de acuerdo a la palabra de Dios, el verdadero creyente nunca se separa del Señor. Por eso dice que en su segunda venida, la cual habla Apocalipsis capítulo 12, donde Jesús pone el pie en Monte Sión, dice, viene el Señor con sus millares de ángeles. En realidad no está hablando solamente de los ángeles alados, superpoderosos, también hablando de sus santos, vienen con él. Todas estas cosas son importantes que nosotros las veamos y que nosotros las podamos entender. Nosotros solamente somos parte en este momento, en esta hora. Dios nos ha unido, por eso usamos también la coinonía entre hermanos para fortalecernos, para motivarnos los unos a los otros y permanecer consistentemente anunciando el reino de Dios hasta que Él venga. Y quizás hoy en alegría nos reunimos para celebrar el aniversario de la iglesia y habrá otro momento lamentablemente en el que nos abrume la tristeza. Porque quizás uno de nosotros se habrá adelantado al Señor. Y esto es la vida. Dios podría evitar todas estas cosas, pero en primer lugar lo que Jesús vino a hacer es a salvarnos de nuestros pecados. El Señor pudo haber evitado la pandemia. ¿Tú me quieres entender eso que te voy a decir? El Señor pudo haber evitado que no se diera ninguna pandemia. Pero la idea era probarnos, aún dentro y fuera de la pandemia, que Él sigue siendo Dios. Que no se ha disminuido su poder, ni su misericordia, ni su amor para con nosotros. Y que a veces tenemos que pasar por los momentos difíciles para poder ver la mano de Él y entender que la mano de Él siempre ha estado a nuestro favor. Necesitamos fortalecernos en ese sentido también. Necesitamos motivarnos en ese sentido también. Dice aquí, Él salvará a su pueblo de sus pecados. A veces personas vienen y me preguntan, pastor, ¿qué va a pasar? Mire, si la bolsa de valores colapsa, porque colapsa, yo no tengo ni un peso ahí. Pero usted es irresponsable, hay personas que si tienen lo van a perder todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Y no lo digo irresponsablemente, pero a veces nos dejamos mover por lo que pasa. Las noticias, las situaciones, la economía. Yo te soy sincero, hay días que yo he llegado al supermercado y jamás me imaginé que iba a haber pasillos con cosas vacías, el estante vacío ahí. Y ya lo he visto. Cuando yo vine en el 2006, yo pensaba que eso era imposible, porque se nos hablaba de Estados Unidos como la tierra de abundancia, la tierra donde nunca falta nada. Y ahora sí vimos que sí puede haber escasez, donde hubo abundancia puede haber escasez también. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que pongas tu esperanza en las cosas de la tierra. Dios quiere que pongas tu esperanza en las cosas eternas, celestiales. Porque ciertamente no se ha disminuido ni la gracia ni la misericordia de Dios para con nosotros. La comida puede escasear, el gas puede escasear, pero la gracia de Dios no se ha disminuido. Sigue ahí para nosotros. Y esto es importante, hermanos, que nosotros lo veamos con madurez. Dice aquí, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
El ángel me está anunciando, el Espíritu Santo ha concebido algo en María. Y esto es la manifestación del Cristo Jesús que viene para salvar al mundo del pecado. Si el ángel me anuncia, entendamos esto, es un ángel, viene del cielo. Y lo que dice ese ángel del cielo es que Jesucristo salvará a su pueblo de sus pecados. ¿En qué momento caímos, amados hermanos, en la trampa de creer que nuestras buenas obras pueden salvarnos? ¿En qué momento el enemigo engañó nuestro corazón y nuestra mente para que nosotros creamos que si yo hago una mala, lo único que necesito hacer es dos buenas? ¿Quién nos enseñó esa matemática tan absurda? ¿Quién nos enseñó? No importa que yo viva en esto, en mi rinconcito ahí desordenado, oscuro, ¿verdad? Que nadie ve, nadie sabe, nadie supo, pero Dios lo sabe. Con tal de que en el día salga y haga el bien con mi prójimo. ¿Quién nos engañó? ¿Se acuerda lo que le dijo el mismo Señor desde el torbellino a Job? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿De dónde han salido hoy pastores diciéndote que tú, con tu buen comportamiento, tú puedes ganarte la salvación? ¿De dónde han salido? ¿A quién les sirven? ¿A quién glorifican? Y tengo que decirlo porque mientras Dios me mantenga de pie y Dios me dé voz, tengo que anunciar a Cristo. Ese es mi llamado. Mi llamado es para que todos ustedes abran su corazón y su entendimiento y comprendan, si no fuera por Cristo, no puedo conocer la salvación de Dios. Mis pecados no pueden encontrar el perdón que necesito. Dice aquí de Jesucristo, ¿verdad? Él, óigame bien, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando decimos Él, ¿qué es? El segundo artículo del singular significa que es una persona la que salva. ¿Quién es? Él, Jesucristo. Si Jesucristo, el que me salva, no me puede salvar el pastor, no me puede salvar el sacerdote, no me puede salvar el apóstol, no me puede salvar el reverendo, no me puede salvar el papa, cardenal, obispo, lo que usted quiera, ninguno. Dice que Él. Cuando la Biblia me dice Él, ¿qué hace la Biblia? Se llama precepto de exclusión. Cuando me señala Él salvará a su pueblo de su pecado, significa que Él va a salvar. Nadie más puede salvarte, pero Él. Nada más puede salvarte, pero Él. Cuando la Biblia te deja claro que Él salvará a su pueblo de su pecado, la Biblia lo que está tratando es de abrir tu corazón y abrir tu entendimiento para que tú comprendas. Sin Él, tú ni nadie puede ser salvo. Partí el alma, el corazón, escuchar una encuesta de la famosa Sid Gallup aquí en Estados Unidos, hablando que 35% de los que se llaman cristianos protestantes en Estados Unidos creen que hay otra manera de ser salvo. Pero la Biblia no dice eso. Y el ángel no dio testimonio de eso. Pero hay cristianos que dicen, yo opino, yo tengo mi opinión también. Y ya se los he dicho, ustedes tienen derecho a tener su opinión. Son seres humanos también. Pero mantenga su opinión separada de la Escritura. Si la Escritura me dice, Él salvará, no hay nadie más. Eso debería ser ley para mí. ¿Ah? En esa misma encuesta hay muchas personas, 56%, que dice, la Biblia es un libro, pues, y tiene errores. ¿Ok? Miraba el comportamiento de una secta por ahí, que no les voy a decir el nombre, pero ustedes saben quién es. Y esa secta decía, o dice, enseña, que este es solo un libro. Esta no es la palabra de Dios es su apóstol, esta es solo un libro. Pero cuando van a explicarle a las damas por qué tienen que usar velo,
Las sagradas escrituras dicen, espérate, hipócrita, si están incompletas, ¿por qué son sagradas? Si están incompletas y si este es un libro, ¿por qué le llamas sagradas escrituras? Hipócrita, perverso. Si son sagradas es porque es la palabra de Dios y el consejo de Dios aquí está completo. Este no es todo el conocimiento, hermano. Esto no es todo el conocimiento. Pero es el conocimiento que tú y yo necesitamos para entender que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ya se los he dicho de miles de maneras. Las pruebas son contundentes, son evidentes. Y no me crea solo a mí. Agarre la prédica, sus notas y la Biblia y comience usted también a investigar. Es cierto lo que me dijo el pastor. Yo trato de no salirme mucho de esto y les muestro versículo por versículo para que ustedes vayan conmigo también escudriñando las escrituras. Jesucristo lo dijo claramente, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas, dice Jesús, dan testimonio de mí. Se lo he dicho, el que lee la Biblia y no encuentra a Cristo, vuelve a leerla. Vuelve a leerla. Porque el testimonio que está ahí es del Salvador del mundo. Entonces, aquí nos está diciendo, María, lo que ha engendrado es de ¿quién? Del Espíritu Santo. Oiga bien, ¿cómo les explico esto? Yo soy de Nicaragua. Y cada uno de ustedes es de un país diferente, porque aquí no hay otro nicaragüense por el momento, solo yo. Denle gracias a Dios por eso. Hay cosas de tu país que tú me las puedes decir a mí porque tú vienes de allí y tú conoces. Tú tal vez creciste en esas calles corriendo ahí. Tú sabes cómo se llama la avenida principal. Tú sabes qué edificios hay, qué edificios han demolido, qué edificios quedan en pie y qué edificios estuvieron ahí. Tú lo sabes. Porque es algo que queda impregnado en la historia de tu vida. ¿Cómo te sentirías tú que yo, siendo de Nicaragua, viniera ahora a decirte a ti del país que tú vienes, a decirte, mira, es que en tu país tal cosa y tal cosa? ¿Y tú qué sabes si tú nunca has estado ahí? Y usted no me estaría ofendiendo con decirme eso, me está diciendo la verdad. ¿Cómo nosotros a veces como hombres nos hemos atrevido, óigame bien, más en ignorancia que ninguna otra cosa, a decir del cielo lo que no hemos visto y lo que no sabemos? Pero si el ángel que vino del cielo le dice a José, lo que María ha engendrado del Espíritu Santo es, óigame bien, Espíritu Santo está en mayúscula. La regla de gramática española dice así, los nombres propios se escriben con la primera letra en mayúscula. No está hablando del espíritu de alguien, está hablando de una persona, la tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo me atrevo yo a decir que no hay Espíritu Santo? ¿Cuándo yo estuve en el cielo para confirmar o negar esto? ¿Cuándo? Pero el ángel que vino del cielo le dice a José, lo que María ha concebido del Espíritu Santo es. Si el Espíritu Santo solo es viento, como dicen los testigos de Jehová, solo es la energía activa de Dios, la fuerza activa, ¿cómo puede engendrar a un ser? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? ¿Hay alguien que pueda aquí, hermanas, perdónenme la pregunta ignorante que voy a hacer ahorita, pero hay alguien aquí que pueda quedar embarazada con el viento? O con el agua, o con el fuego? ¿Verdad que no hay? O sea, hay cosas que yo quiero que usted me entienda, porque aunque son difíciles de comprender, el peor error que podemos hacer es que al no entenderlas, rechazarlas. Que yo no las entienda no quiere decir que fueron escritas así. Si fueron escritas así es porque hay un entendimiento mayor que el mío. Con los testigos de Jehová ha sido una lucha eterna. Y ellos se desviaron desde el concilio de Nicea cuando Arrio fue condenado como hereje, porque Arrio era uno de los teólogos del siglo IV que negaba la divinidad de Jesús. Por eso se le conoce a la doctrina de los testigos de Jehová como arrianismo.
Y Arrio no solo es condenado como hereje en el concilio de Nicea del 325, también en el concilio de Constantinopla del año 380 vuelve a ser condenado como hereje. Pero hoy usted va a escuchar que hay millones de gente que abrazan esa mentira. La abrazan. Y es de preocuparse. El ángel dice, lo que ha engendrado María es del Espíritu Santo. Pero yo en la tierra, que nunca he estado en el cielo donde venía el ángel, digo que no hay Espíritu Santo, que no existe. ¿Cuál es el problema ahí? Es como que cualquiera de ustedes tratara de decirme algo de Nicaragua y tal vez, lamentablemente, ninguno de ustedes ha visitado Nicaragua. No tiene ninguna base. Pero el ángel que vino del cielo le dijo a José que lo que María había concebido era del Espíritu Santo. Y no solo eso, que ella va a dar a luz, ¿a quién? Bien específico, va a dar un hijo, no una hija, es un hijo. No es machismo tampoco, hermano, no es nada de eso. La idea era que iba a ser revelado ¿quién? El Hijo de Dios. Dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Un versículo, ¿cuántas cosas nos puede decir? Quiere decir que yo no puedo ser salvo por mi comportamiento, yo no puedo ser salvo por mis obras, no puedo ser salvo por la religión que yo profese. Pero ¿quién me puede hacer salvo? Cristo, Cristo Jesús. Ahora bien, punto número 3. Dice aquí, para que se cumpliese. ¿Qué cosa, hermano? Que se cumpliese qué cosa. Lo de los profetas que fue dicho, pero ¿dónde está eso que dijeron los profetas? ¿Dónde está? Escrito. Hay una relación entre lo que Dios hace y su palabra, que por esto para mí es abominable, como les digo, que hayan congregaciones, denominaciones enteras, que digan que este libro está lleno de error y no vean la importancia que este libro tiene respecto a lo que se está cumpliendo. El objetivo de Dios fue para que se cumpliese. Es decir, para conectar lo que se anunció 700 años antes mediante el profeta Isaías, el pasaje que vamos a ver, Isaías 7:6. Que se cumpliese, que se conectase lo que dijo Isaías con la realidad. Se anunció 700 años antes, pero esto hoy se está cumpliendo. María, una virgen desposada con José, ha concebido del Espíritu Santo. Y va a tener un hijo varón y le va a poner por nombre Jesús, porque ese varón va a librar a su pueblo de sus pecados. Amado hermano, es la evidencia que tenemos, porque a veces nos cuesta creer la evidencia. Mire, dice aquí, todo esto aconteció ¿para qué? El objetivo, para que se cumpliese lo dicho por ¿quién? No fue Isaías el que lo dijo. Isaías lo repitió. ¿Quién fue el que lo dijo? El Señor, Dios eterno. Cuando yo digo que este es un libro lleno de errores, que lo escribió un montón de pecadores ignorantes, ¿qué es lo que estoy diciendo de Dios? Estoy diciendo mal de Él. Estoy diciendo, ¿sabes qué, Dios? Aunque lo escribiste, yo no lo creo. No me satisface. ¿Y quién soy yo? Mire, gracias a Dios si llego a tener una lápida en un cementerio donde solo sopla el viento, o yo. Sí, hay muchos de los que no se han encontrado nunca los cuerpos. Usted entiende lo que le estoy diciendo, ¿verdad? El hombre es vanidad, es viento. Hay soberbia y arrogancia entre los hombres, y esto debe hacernos humildes. Dice aquí, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, es decir, el profeta solo me dio la palabra, la anunció, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz. Primera cosa, todo el mundo comenzó a decir, no, Isaías está hablando en un sentido figurado. No, fue literal, fue literal. Es una virgen la que va a dar a luz, pero no se puede, es que no va a dar luz de hombre, no es de hombre que va a quedar embarazada esa virgen. Amado hermano, el que creó tu cuerpo, óyeme bien lo que te voy a preguntar, el que creó tu cuerpo, ¿tú crees que no tiene el suficiente poder para poner dentro de él cualquier cosa que se le antoje?
Tenemos que pensar 2 veces, hermano. Porque a veces nuestro conocimiento de Dios se queda cortito. Dice aquí, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, el anuncio de Isaías fue, llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué casualidad. Y muchos de eso es lo que ven, dicen, bueno, le pusieron un nombre bonito, le pusieron un nombre Emanuel. Qué bonito el nombre, ¿verdad? En realidad a Jesucristo no fue Emanuel que le nombraron. ¿Verdad que no? ¿Se cumplió o no la escritura? Sí se cumplió. ¿Por qué? Porque aunque muchos no lo creen, óigame bien, aunque muchos van a partir de esta vida sin creerlo, Jesucristo es Dios con nosotros. En eso se cumplió. A él no le llamaron Emanuel, no vemos ningún otro, su nombre era Jesús. La orden del ángel fue, le van a poner por nombre Jesús porque él librará a su pueblo de sus pecados. En el anuncio, en la anunciación, dijo, su nombre va a ser ¿cuál? Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Bueno, tal vez no hablaba de Jesús, bueno, hasta el momento, porque yo sé que puede aparecer cualquier salvaje, blasfemo, hereje ahí diciendo que él también nació de una virgen, hoy. Pero, hasta el momento, el único que yo conozco, y en la historia se ha escrito del que nació de una virgen es Jesús. ¿O hay otro? ¿Hay alguien que me pueda mencionar algún otro? No, ¿verdad? Hay solo uno. Entonces, ¿a quién se refería esta profecía? A Jesús. Se fía por el mismo precepto de exclusión cómo podemos llegar a la verdad. Y es entender, no fue el nombre Emanuel directamente, sino en el significado del nombre. El significado es Dios con nosotros. Y esto es lo que significa Cristo para nosotros. Mi amado hermano, al final del día, este es el conocimiento que tenemos que llegar. En la fe, en lo que hemos conocido de la palabra de Dios, en lo que se nos ha testificado y predicado. ¿Es Cristo Dios con nosotros o no? Y eso es algo que solo tú puedes responder. Yo no lo puedo responder por ti como quisiera, pero no es así que funciona la voluntad de Dios. Porque a Dios no lo podemos engañar. Si en mi corazón yo no lo creo, ¿qué crees que va a salir a la luz delante de Dios? Que no lo creo. Por eso nos tomamos el tiempo de explicarlo, de demostrarlo con la escritura, de darte la evidencia, que tú puedas meditar, que tú puedas poner todo esto junto y como un perito, como una persona hábil que puede discernir las cosas que anuncia esta palabra, llegar a la conclusión de la verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas. El objetivo es que se cumpliese lo que había anunciado Isaías. Para los que anotan Isaías capítulo 7, versículo 6, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Punto número 4 y último. Vamos a ver lo que hizo José. ¿Qué fue? Hizo como el ángel le mandó. Yo no sé cómo nos habría, yo pienso, voy a hablar por mí, perdónenme, ¿verdad? Permítanme, denme la licencia. Quizás yo en mi rebeldía me hubiera puesto, ¿pero por qué tengo que hacer eso? ¿Pero por qué tengo que obedecerle a este ángel? No entiendo lo que él quiere que yo haga, ¿por qué le tengo que...? ¿Verdad que así nos ponemos nosotros? Y esto también habla de nuevo del carácter de José. Vio que era algo sobrenatural, comprendió lo que Dios le estaba revelando y ¿qué hizo? Lo obedeció. Quizás no lo comprendió totalmente, pero lo obedeció, lo aceptó. Obedeció el mandato del ángel, no lo cuestionó, no luchó contra eso, simplemente dijo, bueno, no lo entiendo, Señor, pero si esto es, aquí está mi voluntad. Dice aquí, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. No fue una sugerencia. Mira, José, yo te sugiero, José, mira, un consejo de amigos, pues. No. Esto es lo que tú vas a hacer. Esta mujer, a lo que entra del Espíritu Santo, ella va a dar a luz un hijo y le van a poner por nombre Jesús. O sea, no vine a pedirte tu opinión.
Y a veces nos molesta eso. Ay, no, pero es que yo tengo mi independencia. Yo tengo derecho a mi propia opinión, mi libertad. Estos hombres eran humildes delante de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que hizo? Dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Qué significa que la recibió? En lugar de dejarla, se la llevó con él. Pero, y mire cómo es la Biblia, cómo es lo que el Señor nos escribe para que lo comprendamos a plenitud. Pero no la conoció. Espérese, pero si vivían juntos, ¿cómo es que no la conoció? ¿A qué se está refiriendo? La intimidad. No hubo intimidad entre ellos hasta después que dio a luz a su hijo primogénito. Póngame atención una cosa, porque esto es parte del ejercicio que tenemos que hacer. El lenguaje también es ejercicio, hermano. ¿Usted entiende eso? Hay un emisor y un receptor. Ustedes como receptores están recibiendo información, tienen que tener mucho cuidado de que lo que yo les transmito es lo que ustedes reciben. Ponga atención a lo que le voy a decir. Pero José no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito. ¿Es el hijo primogénito de José o es el hijo primogénito de María? De María, pero cualquiera que lee de corrida, ¿qué dice? El hijo primogénito de José. No es eso lo que la Biblia está diciendo. Si dice que no la conoció, quiere decir que este no es el hijo primogénito de José, pero sí es el hijo primogénito de María. Mire, esto es lo hermoso del lenguaje. Esto es lo hermoso del lenguaje. Se puede llegar a comprender, se puede llegar a conocer. Yo quiero que te diga una cosa, hermano. La verdad se puede conocer, pero la verdad también se puede rechazar. Y a veces cuando no nos gusta la verdad, nosotros mismos la bloqueamos. Nosotros mismos tratamos de ver otras cosas ahí que no están. Pero ahí lo que está diciendo, al decir que no la conoció, quiere decir que la primogenitura de Jesús no es por José, es por ella. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Quién dio a luz, José o María? Esta es otra forma de poder deducirlo. ¿Quién dio a luz? Gracias, hermano. No me vayan a salir ahora, que ahora no saben que los hombres salen embarazados, dicen, ¿verdad? Yo no sé qué locura están hablando. Pero aquí dice, no la conoció hasta que dio a luz, ¿quién? María, a su hijo primogénito. ¿Y qué hizo? Le puso por nombre Jesús, para que se cumpliese la escritura. Mi amado hermano, este mes quiero pedirle a Dios la salud en primer lugar, pero el deseo de poder con las profecías del anunciamiento, de la anunciación de Jesús, cómo ellas nos apuntan hacia Él y a nadie más que Él. Dios no quiere que te confundas, tanto así que Él te mostró la verdad. Cuando Dios te muestra la verdad, el primer objetivo es que no seas víctima del error, porque la verdad puede conocerse. La verdad puede conocerse y cuando se conoce debe de recibirse y aceptarse. ¿Cuál fue el gran objetivo? Salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Y cómo salvó a su pueblo de sus pecados? Permíteme mostrártelo con esto. Juan 3:16. Porque la mayor explicación, hay un porqué, la voluntad de Dios de salvarnos. De tal manera, con la mayor intensidad, amó, mayor mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice que Dios amó, mayor mandamiento, amó Dios, el mayor ser de todos, al mundo, el mayor objetivo, que dio el mayor regalo, a su Hijo unigénito, el mayor de los sacrificios, para que todo, mayor alcance, todo el que crea, ¿verdad? Todo aquel que en Él cree, la mayor condición, ¿cuál es la condición primera? Creer. Todo el que cree, no se pierda. La mayor de las condenaciones, perderse.
mas tenga mayor conquista, vida eterna, la mayor de las esperanzas. Gloria sea al Señor. Ese es el objetivo. Jesús vino a salvar a su pueblo. Hoy yo tengo gozo delante del Señor. No solamente por estos 7 años de su fidelidad, o todos los años de mi vida en los que he visto la fidelidad de Dios, sino porque también en ustedes yo veo la fidelidad del Señor. Porque ustedes que creen en Cristo son parte de ese pueblo al cual Él habría de redimir. Gracias, hermano. Cuando me pasan notas me sacan de... Oh, ok, bueno. Ya les anuncio algo, pero después. Entonces, es importante poder ver lo que el Señor venía a hacer y era a salvar a su pueblo. Y ustedes son parte de ese pueblo. Pero ese pueblo de Dios ha venido a Él por medio de ¿qué cosa? De la salvación que Él ofreció en su sacrificio. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mi amado hermano, escúchame lo que te voy a decir y te lo voy a decir con amor. Tú podrías venir a cantar, tú podrías venir a predicar aquí, pero si Cristo no es tu Salvador, de nada sirve. Pero cuando Cristo es tu Salvador, cuando tú entiendes lo que Cristo hizo para tu salvación, cualquier cosa que tú vienes aquí a hacer inmediatamente se convierte en un acto de adoración. Un acto mediante el cual el nombre del Señor es glorificado. Porque todos y cada uno de ustedes son parte de ese pueblo al que Cristo ha salvado de sus pecados. Y hoy con gozo puedo anunciarles desde aquí también que solamente por la misericordia y la gracia de Él, también yo soy parte del pueblo de ustedes, del pueblo que ha sido salvo mediante Cristo Jesús. Como siempre me gusta decirlo, salvos por Cristo, en Cristo y para Cristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, por la bondad con la que nos sigues manifestando tu verdad. Gracias, Señor, por el anuncio de este ángel, Señor, que ayudó a José a comprender que había un propósito más allá de su anhelo. Y ese propósito, Señor, era nuestra redención. Señor, en esta mañana oramos por todos los hermanos que están aquí presentes, para que tú, Señor, sigas edificando las vidas. Oramos por los hermanos que no pudieron venir, ministres en sus vidas y en sus hogares, y también por los hermanos que nos ven en línea, Señor, tu gracia y tu favor les alcance, confirmando toda verdad de tu palabra. Señor, en esta mañana te glorificamos. Y como tu iglesia cada día esperamos, Señor, ese día de tu retorno en el que ha de manifestarse, Señor, y ha de cumplirse toda la Escritura. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor guarde tu caminar. Él lleve tus pasos de entrada y de salida. Él te lleve y te traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti y toda tu familia derrame abundante paz y bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Amados hermanos, solamente un último anuncio que me mandaron los hermanos, es que la celebración la vamos a proponer para el próximo domingo en cuanto a la porque eso era, ¿verdad? Eso es lo que dice, o lo leí mal. Anunciar a los hermanos para la recolecta de la comida para el siguiente domingo. ¡Oh! No es la comida, perdón. Ay. Perdón, necesito lentes, hermano. Mira al final cómo lo... Ok. Es para la comida que estamos recogiendo para hacer una canasta. ¿Ah? Una canasta familiar para entregarle a los ancianos o a los hermanos que están enfermos y en dificultad. Esa es. Por favor, quédese, ¿verdad? Que sí hay celebración hoy. Ok, vamos a tener la celebración. Estoy sudando ya, hermano. Bueno, a todos, muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga a los que nos ven en línea. Gracias por estos 7 años y esperamos que continúen acompañando este ministerio y la gracia de Dios esté con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El micrófono fuerte. Mark, coge el micrófono. El suyo.